Dice uno de los diarios de hoy, Mozart, una verdad de perogrullo, pero que pocas veces incluso la misma sociedad repara. El sector privado aporta el 90% de la actividad económica del país. Sí, claro. Sí. Sí, yo vi esa declaración, sí. Pero eso sí. Lo quieren enrostrar. Molina Chécara que dice eso. Luis Molina. Una conferencia que tuvo. Luis Molina Chécara es el presidente del consejo del BHD León, el jefe. El hombre que... un gran ejecutivo. Un gran ejecutivo. Bueno, se nos quiere enrostrar eso a la sociedad para recordarle que por más que los políticos ocupen primera posición, ellos son los que mueven la costelera. Pero eso se sabe. Y yo no creo que el Estado haya pretendido nunca suplantar al sector privado en ninguna época. Pero no creo que él haya dicho eso por esa situación. Lo hacen, cuando tú lo ves que lo hacen, eso no es por casualidad. Eso fue una conferencia que dio Molina Checa. Pero ya tú siempre estás buscándole. Eso están enrostrando. Segundas intenciones. Lo están enrostrando a la sociedad. Pero miren, eso es verdad y qué bueno. Lo que sí es cierto es que ese sector privado, si usted no le pone regulación, no se le va la mano. Adiós. Su naturaleza es voraz. La naturaleza es el capital. Al capital hay que ponerle su represa, ponerle su presita, tú sabes. Porque si no, entonces se va en banda. Porque ellos tienen su propio código. Prioridades de inversión. Que no y lo de ellos es ganar. Se corresponde con los... Bueno, porque es su naturaleza, Pedrito. Una de las cosas que esta semana, para que ustedes vean si es importante esto que estamos diciendo, de cómo el sector privado en ocasiones no repara en el bien común, en lo que conviene a todos, y únicamente procura preservar esa posición de liderazgo en la economía. El presidente el 27 de febrero dijo que reafirmaba, porque ya lo había prometido, que disponía de 500 millones de pesos para mejorar y acondicionar el Espigón, el puerto de Manzanillo, lo que existe como puerto, donde atracan. Donde atragaron desde la década de los 40, atracaban los barcos ahí a buscar el guineo y otros productos agrícolas. Bueno, de la Granada, ese espigón de la Granada Company, ese espigón que le ha sobrevivido al tiempo y que todavía se usa, se quiere ahora mejorarlo, sí. Con una inversión de 500 millones de pesos para que siga sirviendo a toda la industria bananera de la línea, que se ha fortalecido. Acuérdense que la línea en los últimos, desde finales de la última década del siglo pasado, o sea, de los 90 hasta hoy, se ha ido consolidando como una gran productora de bananos. Por fin encontró una actividad que la consolidara, porque todas las otras eran en pequeño. Bien, más de 300,000 toneladas produce la línea. 500 millones entonces para mejorar eso, preparar de paso a la segunda fase. Entonces, ha dicho el presidente que con eso, para tranquilizar a los sectores empresariales que están moviéndose, produciendo espacios pagados, la Asociación de Industriales del Cibao, la Asociación de Promotores del Desarrollo del Cibao, los productores bananeros, lecheros, qué sé yo qué, reclamando que le entreguen el puerto de Manzanillo para ellos hacer de eso una estructura que se incorpore a su plan de desarrollo presente y futuro. El gobierno le ha dicho, sí, estamos en eso, le vamos a habilitar el espigón del puerto de Manzanillo para que se cumplan esas expectativas. 500 millones de pesos son 500 millones de pesos. Es muy probable que si hay que extender un poco más el espigón, que si hay que repararlo, que si hay que sacarle lodo, cosas que se hayan acumulado, quizás le pongan alguna grúa de esas que se usan para poder dar paso a pequeños barcos de contenedores. Todo eso es posible. Pero el presidente anunció que el gobierno va a abrir una licitación internacional
para ejecutar en Manzanillo un multipuerto moderno, de esos que son capaces de albergar a barcos de lo que llaman POTS Panamá, de más de 100.000 toneladas. Que incluso que no pueden pasar por el canal de Panamá de tan grande y ancho que son. Porque el país está en condiciones de hacer eso y porque es el mejor ubicado de toda Centroamérica y Caribe para habilitar un puerto de esa naturaleza. Entonces, saber cómo interpretó el empresariado porque son unos sabios, que el presidente les favoreció la petición que ellos hicieron de entregarle el puerto de Manzanillo. No entregar nada. ¿Cómo entregar? Eso es lo que dicen. No. Eso fue que lo interpretaron. No, hombre, no sean habilidosos más de la cuenta. El Estado ahí. No corran más que la pelota, hombre. Se constituyó en facilitador una vez más. El Estado le va a seguir garantizando, eso sí, el acceso privilegiado de ustedes, de los cibaeños, claro, al puerto de Manzanillo. Pero la otra parte, porque es gigantesca la instalación. Acuérdense que es una bahía. No, y hay que pensar en todo, porque es que eso va a tener un impacto. Ese es el futuro no solo sobre el Cibao, de toda la región norte. No, el futuro. Y que de ahí hay que haber una zona franca industrial masiva. Ahí se está para la zona fronteriza, Pedro, eso va a tener incluso impacto en las relaciones en la zona fronteriza con Haití. Sí, así es. Incluso ya se está en los toques finales de la licitación para convocar a un concurso internacional para un proyecto también llave en mano de una nueva planta de generación de 750.000 megavatios alimentada a gas natural. Allá en Manzanillo. Sí. Porque por favor que no. Porque yo también en esa petición lo que esconde es obstaculizar eso que te estoy diciendo. Para que lo sepa. El otro proyecto, el proyecto de ampliación. Sí. Sí. Hay muchas cosas. ¿Y cómo tú te puedes oponer a eso? No, hombre, no, al final, Pedro. Porque eso es una forma de búsqueda de oportunidades. Porque eso va a abrir licitación, Pedro. Todo eso viene con licitación y viene con competencia. Ellos van a tener que prepararse para que cuando eso llegue, ellos estén en condiciones de participar. Y reclamar participación. Y reclamar participación. Miren, por ejemplo, los eso es lo que tienen que hacer. Los empresarios del Cibao, los jóvenes más activos, descubrieron que había un gran futuro con AES International. Y ya tienen el 25% de las acciones de AES Andrés. Sí. La compraron. Porque es una inversión segura, es una inversión de futuro. Lógicamente, como en su momento tuvieron la buena visión de ver que en medio del desastre de Haití había posibilidades, por ejemplo, para la zona franca. Sí, así es. Así es. Y se asociaron, hicieron tremendo proyecto. Es así. Hay oportunidad para todo. Usted lo que no puede detener el desarrollo. No lo puede detener. Además, como se intentó detener a Punta Catalina. Sí. ¿Entiende? Eso es así. Hicieron todo el esfuerzo por impedirla. Algo realmente que uno no logra entender. Pero bueno, está ahí. Y qué bueno que ahora entonces ese sector empresarial quiere que le den participación en Punta Catalina. Ahora lo reclama. Sí. Qué bueno. ¿Verdad? Claro. Pero mientras tanto se mantuvieron mucho tiempo. O sea que ese recordatorio que nos hace el amigo Luis Molina Checar acerca de la importancia que tiene. Le veo buenas intenciones. Sí, pero es un recordatorio. Pero es que nadie... pero es un recordatorio. No, eso no está en discusión. Óyeme, yo sé leer pero eso no está en discusión, las intenciones del empresariado. Eso no está en discusión. Yo en eso me mantengo activo. Mira que lo dice. Y no dejo de apoyar ninguna iniciativa de desarrollo del sector privado. No, imposible. Todas hay que apoyar. Esos son los grandes aliados. Lo único que hay que estar advertido en su angurria. Exacto. Siempre. Siempre con los ojos abiertos. Sí, porque que abren esa boca, compadre. Siempre con los ojos abiertos. Esa ingesta es demasiada. Pero yo lo quiero. Entonces usted tiene que, para su propia tranquilidad, llevarlo al paso. Porque cuando se van de bruces, en busca de eso. Ahí hay la historia reciente, a propósito de los banqueros. La historia no es tan vieja,
de cuando se exceden en la búsqueda de posición, de espacio y de recursos más allá de lo debido, entonces encuentran situaciones como las que acontecieron aquí. Tengo que volver sobre la fecha, en el 2003, cuando hubo grupos empresariales aquí que creyeron que podían llevárselo todo por delante. Se afectaron ellos y afectaron al país. Y nos hicieron retroceder 10 años. Todavía estamos pagando la consecuencia de esa voracidad. ¿Entiendes? Y de un Estado que no supo controlar. Tú sabes que ahora que tú cuentas lo de Punta Catalina, la manera como ellos aprobaron inicialmente el proyecto de Punta Catalina, pero siempre con la intención de que le cayera en la mano. De que el Estado demostrara dos cosas que ellos presumían del Estado. Número uno, que no tenía capacidad de gestión. O sea, no era capaz de hacer cosas tan grandes. Eso es demasiado grande. Y número dos, que no tenía, óigame, que no era sujeto de crédito. Se le perdió el billete. Que no era sujeto de crédito. En ambos casos ha demostrado el Estado que sí tiene capacidad de gestión y que sí tiene. Y siempre la tuvo, pero mira, sin embargo, favoreciendo y facilitando para que se desarrollara Punta Catalina. Y saben, si ustedes ligan eso con el propósito que anunciaron aquella vez de construir la segunda línea de metro con sus recursos, pero quedarse con la operación, tú dices, pero es que a ellos les gusta mucho apoyarse en las iniciativas del Estado. Ahí se le fue también. Se le fueron los frenos. Y comenzaron a adelantar inversiones. Eso sí, que de no haber sido por comenzaron a adelantar inversiones, que ahí están. Más de 50 millones de dólares se están herrumbrando allí en Jaina. Porque se fueron adelante de una vez. Y que para aprovechar. Sí. De no haber sido por Andino Peña, ese que ellos lograron después, utilizando su mecanismo de comunicación, colocar en la banca. Sí. Pues la verdad que han afectado notablemente la presencia de Andino en la sociedad dominicana. De no haber sido por Andino, se alzan con el metro, para que lo sepan. Sí, pero eso no es, a eso era que le tiraban. Eso no es asunto de Andino. El sector privado le tira las cosas grandes, de verdad. Eso no es asunto de Andino. Eso no es asunto de Andino, es un asunto de Estado. No es asunto de Andino. Andino es un gran gerente que estuvo ahí al frente de ese proyecto. Sí, pero fue el principal obstáculo que enfrentaron. Fue el principal obstáculo que enfrentaron y entonces convenció al presidente de la República de que eso no se podía. El presidente entendió perfectamente. Pero si ese proyecto fue... Y en esta administración no salió de Andino y ahí está la segunda línea del metro ampliada y sigue. A propósito que las dos cosas están ligadas a dos servicios básicos. Queríamos aprovechar para dejar este mensaje. Uno al transporte y el otro a la electricidad. Y oigan esto. No es verdad, porque eso sí está claro, y ahí los economistas se viven lamentando del bajo salario, que la economía crece con una baja calidad del salario, como lo dijo el amigo José Luis de Ramón. Es verdad. Eso es verdad. Lo ha dicho incluso el gobernador del Banco Central. Claro. Y el presidente ha tratado de aparcar en lo que respecta al Estado. Dijo, sí. Pero no es posible en la actual coyuntura dar un salto de calidad salarial en la República Dominicana si tú no terminas afectando notablemente la competitividad. ¿Por qué? Porque quedamos muy atrasados en la tecnología que se emplea para la producción, principalmente manufacturera, también en el campo, y entonces el salario es lo único que compensa la falta de productividad. Por mucho tiempo será así. Entonces, si no se puede mejorar el salario de la manera dignificante como se debe, ¿qué entonces tiene que hacer el Estado? O mejorar el entorno en que trabaja el asalariado. El entorno. ¿Cómo? Abaratando el transporte y haciéndolo más eficiente,
abaratando la energía y haciéndola más eficiente, abaratando la educación y haciéndola más eficiente e inclusiva, porque esa es la única manera que se compensa el bajo salario. Y creando las condiciones para que puedan esos sectores de trabajadores acceder a una vivienda. Plan de fideicomiso, utilizando los recursos del fondo de pensión en gran medida. Porque no hay otra forma en el corto tiempo de usted impactar la economía dignificándola. No hay otra forma. Es el Estado que tiene que apoyar. Eso no va a ser el sector privado, porque la mayor parte de las cosas que le mencioné hay que subsidiarla. Hasta el proyecto de vivienda tiene el Estado que poner la tierra, las infraestructuras básicas de energía y de acueducto, sacrificar parte del ITEVI para rebajarle un 12% del costo de la vivienda. Eso es así. La electricidad tiene que meterse en proyectos como Punta Catalina para hacer un oferente de oferta de energía que abarate el costo y no dejarle en manos al sector privado nada más. Para hacer un eficiente patrocinador de abaratamiento en el costo del transporte, tiene que hacer metros, muchos metros, y teleféricos, y fortalecer la ONSA y desarrollar los sistemas de BRT. Es así la cosa, porque no hay otra forma de usted conseguir que la economía dominicana mantenga entonces lo que pudiéramos llamar la gobernabilidad, sea capaz de mantener la estabilidad. Y eso se refleje en una gobernabilidad política. Esa es la manera. El Estado tiene que hacer conciencia de que le corresponde compensar a la fuerza laboral dominicana, que no puede conseguir incrementos de salario en la proporción que debiera para poder afrontar el costo de la vida, reduciendo el costo de vida en su entorno, en electricidad, en agua potable, en energía, en vivienda, en salud, vía todo el sistema de servicios públicos, la red hospitalaria del Estado, en educación con tanta extendida, llevando todo eso. Esa es la forma, la única. El Estado lo comprendió y está en eso. El Estado está en eso. ¿A ustedes quieren que sea a mayor velocidad? Bueno, las fuerzas llegan hasta ahí. Pero está en eso. Y descubrió que es la única forma de hacerlo. Eso sí, que la gente debe comprender por qué el Estado está presente en la energía, en el agua, en la educación, en la construcción. Es por eso, es porque esa es la única forma que tiene de asistir a una economía que está en apariencia entrampada. Si incrementa los salarios, pierde competitividad, pierde mercado. Si le cierra totalmente la frontera a la mano de obra haitiana, pierde competitividad. Pero a todas esas cosas lo que hay que hacer es regularlas. Sí. Crearles condiciones, buscarle soluciones creativas. Todo. Y a eso es que ha acudido la sociedad dominicana. Y por eso al PLD se le ocurrió meterle al metro. Meterle al metro. Cuando, el metro, y si nosotros somos capaces de hacer eso. Los elevados. No, hombre, no. El que dijo Hipólito que el que se metiera en un túnel de eso se iba a asfixiar. Que era mejor sembrar de yuca. Que era mejor taparlo de nuevo y sembrarlo de yuca, que era más productivo. En un túnel, eso que usted conoce. ¿Qué salida de Hipólito? Pero lo dijo de verdad. ¿Y qué cosa? Lo dijo con... Entonces, a eso es que le tememos, a ese tipo de mentalidad. No. Tenga posibilidad de llegar al poder. No, y de gente otros. que le tema construir el metro. Sí. Es más, ¿saben lo que dijeron del teleférico? Yo no me monto una cosa de esa, ni que me mate, porque no se va a caer. Sí. Mira la pobreza allá abajo. ¿Cuántas de las góndolas esas, de las cosas esas que van por el aire se han caído?
Mira, Pedro. Y cuando desde que hay una Mira, tormenta Pedrito. lo paran, sí, para no le vaya a caer un rayo. Pedrito, se inició la cuaresma, Pedro. Así. Sí. Esto es otro de los tiempos bonitos que tiene el mundo, porque además de la Navidad, que es lo nuestro, que es lo que más nos gusta a nosotros, la temporada del año que más nos gusta. Sí. Pero la cuaresma Aunque también sea pasando trae, trabajo. sí, aunque sea pasando trabajo, pero la cuaresma también trae lo suyo. Además de la reflexión, de todo ese movimiento cristiano, tanto en las iglesias de la católica como la protestante, todo, además de eso, trae otra cosa, porque en materia de ingesta de comida, es el momento donde se nos obliga a comer mejor, porque llega el momento en que tú tienes que mirar hacia el pescado, la sardinita, la pica pica, el huevo, los quesos, entonces olvidarte un poquito de toda esa, de la carne de cada día, y entonces combinar una cosa y la otra con días específicos. Ahí se varían las dietas, y eso es importante también. ¿Sabes que no hay una cosa que hay la posibilidad de llegarse y ¿sabes que no hay una cosa que a mí me gusta más, Mozart, que un locro de arenque? Es un locrito de arenque, compadre. Pero óyeme, que mucho lo rechazan las mujeres, porque qué. Pero el olor. No, pero el olor se imprende en la cocina y en la casa. Oye, pero no se lo permita eso. Pero me lo hace. A mí pero a Sonia no le permita eso. Sonia. Entonces tú le dices a sacrifica. Sonia, tú lo preparas No hay y te da un viajecito allá donde los muchachos a la capital y déjame con mi arenque aquí, que cuando tú vengas yo le voy a tirar spray, pero déjame comer mi arenque. Pero tú sabes lo bueno con un arenquito, caballo, en cualquiera de sus formas, ese arenque con bacalao, con huevo, así, eso es un palo, pero el arenquito así, sin nada, también, si es locrio, con habichuela, una buena salsa de habichuela bien hecha. Exacto, y el aguaquito entonces, y un fritico verde, pero ven acá, eso de brinco y el cuánto que se bien. Lo único que no se debe hacer con mucha frecuencia, tú sabes, es porque termina tú ahí. Tú lo haces, pero ocasionalmente, hombre. Tú lo alternas con el bacalao, que es hermano, primo. Con el bacalao tú lo alternas, Pedrito. Y la habichuelita con dulce. Va habichuela con dulce y no me la compren en los supermercados. Hecha, no. En la casa. Buscan los alimentos. Yo ya hablaba a la gente del locro de pica pica. Digo, bueno, pero esa cosa. Bueno, un día se me ocurrió probar. ¿Sabes? Por eso es riquísimo. ¿El locro pica pica? Sí. Es rico. Pregúntale al ciego cuando prepare esos locros de Paco Fish. Vale el anuncio de Paco Fish. Está bien. Vámonos. Es un cambio, sí. La colombiana Karol G, una de las intérpretes de moda en la radio brasileña con su éxito Mi Cama, sacudió al público de Sao Paulo al ritmo del reggaetón, un género que cada vez se abre más espacio en el país suramericano y al que se han sumado cantantes locales como Anita, Claudia Leita y Latino. La ganadora en 2018 del Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista fue la invitada internacional del bloco Da Latinja, un evento carnavalesco promovido en el Obelisco de Ibirapuera por la radio Latin Mix y que contó con artistas brasileños como el grupo Sambo, que fusiona la samba con el rock clásico. Pide lo que tú quieras, que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Y si tú me pides un avión, te lo compro. Quieres 20 que te lo todo lleno el salón, te lo doy, te lo doy, te lo doy. Tú solo meneas esta chapa bien, lo único que quiero es El exponente
artista urbano Yomel el Meloso se ha colocado entre los favoritos del género urbano dominicano dentro y fuera del país, tras popularizar varios temas con colegas como El Alfa, La Manta, Bulín 47 y Buloba. El artista, que pertenece al catálogo de las empresas 0201 Music y la Melma.com, ahora lanza su nuevo éxito, Los Pomposos. Por su gran pegada, Christopher Hernández, su nombre de pila, se ha convertido en una de las figuras de mayor proyección en el género, gracias al buen desempeño de su equipo de trabajo encabezado por su manager Manny 0201. El artista ya prepara maletas para realizar su primera gira a Europa el 22 de abril y el 22 de mayo regresará al país para estar presente en los premios Q, donde está nominado como Revelación del Año. Partirá a Estados Unidos el 25 de mayo, donde cumplirá una extensa agenda. Tú sabes que nosotros te mudamos, te preñamos, te operamos y el otro día los ociamos. Nosotros pintamos americanos porque andamos con los 20 y la prende de 80 gramos. Dale el hilo, cuidado para sin vender kilos. Tienen que admitirlo que en esto tienen que darme hilo. Ya yo estoy harto de partirlo, me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertirlo. Oye, te soltó, cómelo. Pomposo, peligroso, los joseo y contigo me lo gozo. Y yo me quedo contigo. Come on. Y yo me hasta que se acabe la noche. Yeah, yeah. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche. Y yo me quedo contigo hasta que se acabe. Chile, directamente de la República Dominicana, el Alfa, el jefe. Una vez más, el Alfa sigue demostrando por qué es el jefe. El artista urbano El Alfa tuvo su momento en el cierre del Festival Viña del Mar en la Quinta Vergara, Chile, al ser invitado por el trapero puertorriqueño Bad Bunny. Bad Bunny lo llamó al majestuoso escenario calificado como el monstruo porque son capaces de abuchear al que no le guste, y el dominicano salió bien parado cantando su participación en el tema La Romana, que se incluye en el disco de Bad Bunny Por Siempre. El Alfa llegó corriendo al escenario y visiblemente emocionado. Al finalizar dijo: "Gracias Chile por la oportunidad". Su show duró 5 minutos y medio y el público, que fue captado por las cámaras, estuvo tarareando la parte del Alfa. Muchas felicidades para el Alfa, quien sigue evolucionando día a día y poniendo el género urbano con su dembow en el ojo de todo el mundo. Para Diario Espectáculo, Giovanni Ramírez. La calle está en fuego, quédame. Yo soy leña y todavía un nene. Ella no te menciona ni menos si se viene. Si platos se quedan como Pompeya. Estás escuchando a las 9 estrellas. La disco prendida, traigan la botella. Pida más, que con esa no me da. Hoy a todo se le da. Yeah. Toca callado, no damos detalles. Tu baby llamó pa' que yo la guaye. Indica mi loco, dame la luz. ¿Quién puñeta eres tú? Tú eres un demacá, tú eres un demacá, tú eres un demacá. Fuego. Y es que la calle bota fuego, falla. Fuego, falla. Fuego. Chile, una bulla para el Alfa. La República Dominicana en Chile, Puerto Rico. Gracias por la oportunidad, pa. Y que se sienta orgulloso de ser de Chile, que me haga una bulla. ¡Una bulla, Chile! Lo amo, Chile. Bueno, nos place mucho tener hoy, como lo hace con alguna frecuencia,
al diputado Tobías Crespo, porque nosotros hemos sido aquí en Diario de Cuatro seguidores de la respuesta que debe darse al problema grave que afrontamos, lo mismo que el problema eléctrico, al problema del transporte. Y Tobías ha sido un dedicado estudioso de eso. Autor de la ley. Al punto de que fue figura clave en la constitución y aprobación de la ley de tránsito y vialidad, que es la que está ya orientando a las autoridades. Lo que quisiéramos, buenos días, diputado. Buenos días, gracias por invitarme de nuevo a este espacio y saludando siempre a los televidentes. Bien. Y presto aquí siempre a responder. Mire, lo que quisiéramos es pasar revista a lo que se ha hecho a partir de la ley, porque lo que importa ahora es que le demos seguimiento. Y entonces, a ver si usted nos puede hacer una evaluación más o menos actualizada con las cosas nuevas que están en proceso, las que crean expectativas. Bueno, sí, a 2 años ya de promulgada la ley y luego de casi 1 año y medio de designada las autoridades competentes que establece la ley del Intran, no solamente la dirección ejecutiva, sino también 7 directores generales que tienen que ver con funciones específicas que manda la ley dentro de las 41 atribuciones que tiene el Intran. Luego de la conversión también hace casi 1 año, que fue 3 meses posteriores, de la AME, lo que era la AME, la Autoridad Metropolitana de Transporte, a lo que hoy es ya la DGC, con todos sus roles, sus competencias, sus atribuciones, sus alcances y sus limitaciones también desde el punto de vista normativo. La transformación de una gran parte de los prestadores de servicio de transporte, casi el 80-90% que eran sindicatos, han pasado a ser entonces empresas como manda la ley. La ley da un plazo de 1 año y medio, 18 meses, para que todo el que tuviera una ruta pues tuviera que transformarse en empresa de los cualquier tipo que establece la ley de sociedades comerciales, para que así estos, como son empresas privadas que dan un servicio por paga hacia un usuario, paguen no solamente los impuestos, sino que también paguen la tesorería, y los choferes, que son los que han sido más sacrificados en todo esto, tengan seguro familiar de salud y pensiones dignas. Ya ese paso se ha dado en gran parte de los prestadores, que la ley ordena a que pasen a ser empresas, con todas las exigencias que establece la ley, que todavía se está dando en marcha una serie de requisitos desde el punto de vista de las rutas. La ley establece que las rutas son del Estado, la licitación de las rutas, de las nuevas rutas, a nuevos entrantes, a nuevos concesionarios que puedan explotarla por un plazo de 5 años, y sobre todo que esto lleve a tener, aparte de lograr un transporte público masivo, colectivo, que cada uno de los prestadores privados ya regulados por el Intran den un servicio eficiente y eficaz, que haya frecuencia, que haya itinerario, vehículos en buen estado, choferes capacitados y certificados para cada una de las modalidades de transporte terrestre. La seguridad, porque siempre el transporte masivo público es más seguro, de que el pasajero va a llegar del origen al destino sin ningún inconveniente, y casi siempre los transportes masivos son más seguros que los transportes individuales de concho o de mototaxi, como le llaman a los motoconchos, y sobre todo a una tarifa justa, porque la ley establece que el Intran debe definir las tarifas para cada una de las modalidades de transporte. Se aprobaron 6 reglamentos, se han aprobado ya 6 reglamentos de aplicación, de los que 32 que manda la ley, aunque el Intran los redujo, los resumió en 22, parece que funcionó algunos de ellos, pero que son reglamentos muy importantes, sobre todo los últimos 6 que el Poder Ejecutivo promulgó. 5 de ellos van directamente al factor humano, que es el que produce el 90% de los accidentes de tránsito, y uno de ellos va al reglamento de la inspección técnica vehicular, que es llevar la revista, lo que nosotros conocíamos como la revista, a talleres. Ya conformado gran parte de estos reglamentos, se puede dar en marcha una serie de políticas públicas que la misma ley establece sobre la regulación de las escuelas privadas de conducir, sobre la formación y educación vial y de los choferes en cada una de las categorías, de los transportistas, el certificado médico psicofísico, que también es un requerimiento para los que van a aspirar a una licencia de conducir o van a renovarla. Lo relativo al reglamento del sistema de conducir por puntos, la ley da un mandato de que, aparte de la sanción penal de multas o los temas civiles y penales,
el Intran puede ir reduciéndole los puntos de conducir a los conductores, dependiendo de las infracciones, suspender la vía administrativa por un plazo que puede ser de 6 meses, 1 año y hasta 2 años, y que pueden readquirir los puntos a través de la reeducación. Es decir, que hacia eso se ha avanzado. Hay otros proyectos pendientes importantes como lo relativo a la renovación del parque vehicular. La misma ley establece un mandato de que en un plazo de 10 años el Poder Ejecutivo, la flota de chatarras que hay generalmente en el transporte público de pasajeros, de carga también, en carga también hay una gran cantidad de vehículos en mal estado, pues pasen a ser sustituidos en un plazo prudente y que luego de ahí ya cada prestador, como es una actividad económica privada, pues haga las provisiones presupuestarias y de recursos para ellos mismos cambiar sus vehículos, porque nosotros entendemos, y así lo pusimos en la ley, que aunque la ley de eficiencia recaudatoria ponía los 2 pesos, los famosos 2 pesos que uno paga cuando echa un galón de combustible, unos con 50 va a una fiducia que se llama RD Vial, que para junto con los peajes, el mantenimiento de las vías, 50 centavos van para un fondo para la renovación del parque vehicular, que ese fondo, la ley 6317, establecía el cómo. Cuando digo el cómo, un mecanismo transparente para que no pase lo que ocurrió con otros planes de renovación del parque vehicular, que terminaron en escándalos de corrupción, en condenas a una serie de actores, ¿verdad?, principales, y estafa al Estado. Pero aquí establece un mecanismo transparente que el Estado puede hacerlo a través de una fiducia, de un fideicomiso, donde un tercero pues asegura con credibilidad los recursos que son puestos en sus manos del Estado o del sector privado, que son los transportistas, que son entes privados. Hasta ahora estos han sido los aspectos más importantes que nosotros podemos ver de avance. Tiene que darse ahora todo un proceso de educación en las escuelas, que yo creo que una de las expectativas que yo más alta tengo con respecto a prevenir víctimas mortales de los accidentes de tránsito, insertando la educación vial desde de 0 a 5 años en las instancias infantiles, en los colegios, en la educación básica y en la parte del bachillerato, ya en la educación media, para que nosotros tengamos ciudadanos más conscientes. Si en una generación y media o tal vez en 2 generaciones nosotros vamos a tener peatones, conductores y pasajeros más conscientes de conducirse en las vías públicas. Esa es nuestra aspiración. Por eso los países que han logrado reducir los niveles de siniestralidad lo han hecho formando, educando, porque es preferible salvar una vida que después tener que enterrar a nuestros dominicanos y dominicanas y extranjeros también que vienen, que pueden morir en la vía pública, que sale carísimo. Darles atenciones en los hospitales que se gastan todos los años alrededor de 60.000 millones de pesos. Se gasta en el sistema hospitalario para atender a las víctimas mortales de accidentes de tránsito. Y hay una parte que tal vez no tiene precio, pero tiene un gran valor, que tal vez no se mide, que es el daño emocional y psicológico que le produce a las familias cuando pierde un pariente, un familiar, o cuando queda postrado, tal vez en una cama, en una silla de ruedas, una persona que posiblemente era el que generaba los ingresos del hogar, pasa a ser una carga económica. Mira, Crespo, a propósito del discurso del presidente en la parte que tiene que ver con el aumento del salario en el mínimo, resurgió el tema de las multas en el transporte, que ha sido siempre un reclamo de diversos sectores, en el sentido de que la gente solo entiende cuando le toca el bolsillo. O sea, vengo violentando la ley, en el caso específico del tránsito, porque la pasada ley era bastante vulnerable en ese sentido y facilitaba las cosas. Bueno, pues se establecieron tarifas, pero he visto que dicen, bueno, se contempla que parte de los recursos para responder a esos requerimientos del aumento vendrían dados también vía las multas, y que esas multas se van a incrementar. Las multas que están ya contempladas, las tarifas se van hasta llegar a 10,000 pesos en algunos casos por multa. ¿Cómo ves tú, como quien hizo la ley, cómo ves tú esa situación? Nosotros hace alrededor de 3 semanas o 4, recibimos a la Procuraduría General de la República
la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial que nosotros presidimos, sobre un proyecto de ley del diputado Miguel Espinal que busca una amnistía, que yo más le llamaría una sincerización en el tema de las multas, porque ustedes sabrán que hubo unas gestiones anteriores de AME que ponían multas sin ser válidas, es decir, y ahí hay que hacer una profilaxis y hacer una purga de esa base de datos, donde ciudadanos que no violaron la ley, pues de manera irregular e irresponsable, pues se le ha puesto imposición de muchas multas porque le pagaban unas comisiones. En ese sentido, analizando ese proyecto de ley, pues nosotros ya habíamos decidido someter un proyecto de ley de reducir en un 50% el monto que se cobran de las multas. Las multas de la ley 6317 que todavía no han empezado a ser cobradas. Todavía las multas que se cobran están remitidas con la ley anterior, que hubo una modificación en el año 2007 de una ley de Domínguez Brito cuando era senador, porque del año 67 hasta el 2007 las multas que se cobraban, las más altas eran 25 pesos, es decir, 5, 10, 15, multas muy irrisorias. Sí. Entonces, en esa modificación del año 2007 se pusieron las multas en proporción de salario mínimo, por ejemplo, una quinta parte para las multas leves y una tercera parte para las multas graves. Ajá. En la ley 6317 se hicieron 3 clasificaciones y está consono con el Código Procesal Penal aprobado en el año 2002, que establece multas de leves, graves y menos graves, y asignaba de 1 a 3 si era leve, de 1 a 5 si era menos grave y de 1 a 7 si era grave. Así que el juez tiene la apreciación, dependiendo del tipo de riesgo y de inconducta, de entrar en esos rangos. Entonces, al hacer el anuncio del presidente de la República de llevar el salario mínimo, que nadie lo esperaba, ¿verdad?, al doble, implicaba que aún estas multas no habían sido iniciadas, porque la misma ley 6317 establece que la Procuraduría y el Intran deben aprobar un reglamento. Ese reglamento no se ha aprobado y por ende podemos aprovechar el momento, y aquí lo anunció el país, de que en la próxima semana estaremos depositando una modificación a la ley 6317 precisamente para llevar el tema de las multas a una sincerización con los ingresos promedios per cápita, ¿verdad?, que tienen los dominicanos, porque uno de los temas más desagradables, sobre todo de las expectativas de la gente con la ley, eran los montos de las multas, que eran muy altas. Entonces, nosotros vamos a hacer unos ajustes y un alineamiento de llevar estos montos a la realidad de lo que pudiera estar pagando en proporción a los 3 tipos de clasificación que ella le indicaría. Y eso implicaría un cambio de todos los artículos que establezcan multa. Es decir, ya sea un artículo específico que diga, por ejemplo, por estacionamiento, una multa, sería una proporción en la misma disminución. Y en todos los artículos en la ley, que son más de 90 violaciones que hay en la ley, que están cada una tipificadas con elementos específicos, pues estaríamos reduciéndolo en esa misma proporción. ¿Ese proyecto va a ser sometido en los próximos días? En la próxima semana, sí, Dios mediante. Hermano. Espera que se te haya presentado dificultad para llegar. Había le temas. pido disculpas, había mucho tránsito. Nosotros salimos bien temprano, pero en la próxima estaremos porque a tiempo. Porque hay muchos temas por ver todavía. Ahora, esa información es tranquilizadora, esa última. Claro. Porque la verdad que pensar en un salario mínimo de 10 o en proporción. No, en proporciones, es duro. O en proporción ya. Bueno, bien. Nosotros volveremos el lunes, Dios mediante. Regresamos el lunes.